Vamos a estar volviendo a estudiar Hebreos y vamos a estar en Hebreos capítulo 2 esta mañana. Hebreos capítulo 2. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, por tus bendiciones. Gracias que tú nos has dado todo lo que necesitamos, Señor, para conocerte, para andar en tus caminos, el Evangelio que nos salva por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, esta mañana a entender las advertencias también que vienen con tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos. Te pido por ellos, por cada uno de nosotros, y que nos ayudes a entender tu mensaje para nosotros esta mañana. En tu nombre. Amén. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, los versículos 1 a 4. Y el título esta mañana es No descuidar nuestra gran salvación. No descuidar nuestra gran salvación. A medida que vamos estudiando esta carta en Hebreos, el tema de esta mañana es algo que vamos a estar viendo varias veces. ¿Me explico? Hay varias advertencias para que nos esforcemos en la salvación que tenemos en Cristo. Y si uno no toma en serio estas advertencias, como para prestarle atención a cada uno, sin lugar a dudas, va a deslizar. Debemos entender que una evidencia real de que tenemos la salvación es que nosotros prestamos atención a estas advertencias. Recordamos lo que vimos en capítulo 1. El Hijo es superior en todo sentido a los ángeles. El Hijo es Dios mismo. El Hijo ha creado y sostiene todo lo que existe. Él, no el Hijo, ha dado la revelación, Dios Padre ha dado la revelación final de sí mismo por medio de su Hijo, y el Hijo es la revelación final que Dios tiene para nosotros. El Hijo ha llevado a cabo la purificación de los pecados. Y después de eso, Él se ha sentado a la diestra del Dios Padre. Con eso, ¿no? Hemos visto brevemente, recapitulando lo que hemos visto en capítulo 1. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 2. Y con eso vamos a ir viendo el tema de esta mañana. Hebreos capítulo 2, de versículo 1, y vamos a leer todo el capítulo. Dice así: Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propósito, su propia voluntad. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho
un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso, fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es, el Hijo ha revelado el mensaje final, dando testimonio a ello por las señales que se hicieron. No existe otro camino para la salvación y hay mucho peligro en deslizarse gradualmente de esta revelación. Vamos a estar viendo los primeros cuatro versículos, pero no vamos a verlos todo en orden esta mañana. Vamos a estar estudiando la palabra y también las señales que acompañan la palabra. Y luego, al final, vamos a dar énfasis a la advertencia que hay en este pasaje, la advertencia fuerte de no deslizarse. Entonces, prestar mayor atención al mensaje, prestar mayor atención. La palabra dada por el Hijo es la revelación final y superior a todo lo anterior. Es de suma importancia estar activo, entender y obedecer esta palabra. El primer versículo del capítulo 2. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Y este versículo comienza con por tanto. Y por si acaso estoy usando la Nueva Biblia de los hispanos o de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Entonces este versículo comienza con la frase por tanto. Y esto hace referencia a todo lo que hemos visto en el capítulo 1, lo que ya hemos recapitulado. De la superioridad del Hijo sobre los ángeles en todo sentido, y de quién Él es y la obra que Él ha terminado. A base de eso, ¿no? A base de todo lo que hemos visto en capítulo 1, nos corresponde estar atento a lo que este autor está diciendo a continuación. ¿Qué es lo que dice a continuación? Dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. La Reina Valera traduce esta frase como, es necesario que con mucha diligencia, o con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. Y hay dos partes importantes en esta frase. Prestar mucha mayor atención y lo que hemos escuchado, es decir, la acción que debemos hacer y el contenido
al cual debemos prestar mucha mayor atención. La primera frase aquí dice, no es, debemos prestar mucha mayor atención. Y esto tiene que ver con ser diligente, de ser atento. Los que tenemos hijos, por ejemplo, entendemos muy bien el desinterés, la apatía que tiene muchas veces nuestros hijos a las instrucciones que les damos. Por ejemplo, le digo a mi hijo que debe sacar a la basura, ¿no? Sacar la basura, y más tarde vuelvo y no se ha realizado la tarea. Le pregunto, ¿por qué? Y él me dice, no te he escuchado. A pesar de que yo le estaba hablando directamente, él no tomó interés como para prestar atención a esas instrucciones. O en lo que ocurre también es que en eso lo que puede ocurrir, perdón, es que mi hijo hace la tarea a medias. Entonces saca la basura de algunos cuartos, pero no de todos. Y así que tampoco estaba atento como para hacer toda la tarea tal como tenía que hacerlo. Es igual en el trabajo. El jefe da una tarea, le explica cómo se hace, solo para ver más tarde que no se ha hecho conforme a como él había explicado. Y en toda la vida es igual, en nuestros matrimonios. Muchas veces no estamos atentos a las necesidades, los deseos de nuestro cónyuge. Podemos generalizar diciendo que en casi todo momento de la vida tenemos que estar atentos a lo que nos está pasando. Cuando estamos manejando, cuando estamos en la calle, ¿no? Tenemos que estar atentos a lo que está pasando en nuestro alrededor. Muchas veces no estamos atentos como debemos ser. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la Biblia nos da muchas instrucciones, muchos mandatos. Por nuestras acciones mostramos que no prestamos mucha atención a esas. Manifestamos que no nos son importantes, ¿no? La Biblia habla de no mentir, de no odiar, de no robar, de no adulterar. Y muchas veces, bueno, de cosas que nosotros también nos parecen detalles menores de que no debemos ser impacientes, no debemos guardar amargura y todas esas cosas. Pero muchas veces no estamos atentos a esas instrucciones. En 1 de Pedro 5:8 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que la Biblia en muchas veces nos llama a prestar atención. Quiere decir estar muy consciente. Significa pensar activamente. Estar mirando, o es estar mirando atentamente al camino al cual estoy andando. ¿Qué es lo que nos mete en problemas? Muchas veces es la apatía, es el desinterés. No nos fijamos bien en la situación en la cual estamos. Por otro lado, pensamos un poco en las cosas a las cuales sí nos prestamos mucha atención, especialmente en la cultura. Bueno, se presta mucha atención cada persona a su forma de vestir. ¿Y cuál es el propósito de eso? Eso es para impresionar a los demás. Prestamos más atención a lucir nuestros talentos para que otros nos ven. Muchas veces prestamos atención para sacar provecho de otras personas. O podemos prestar mucha atención a las películas, los videojuegos y muchas otras cosas de este mundo. Así que
lo que estoy intentando explicar es qué quiere decir prestar atención. Quiere decir estar muy atento a lo que estamos escuchando. Y lo triste es que muchas veces, aún después de escuchar un mensaje como estamos escuchando, como estamos viendo esta mañana, no vamos a prestar atención a esta palabra. La siguiente frase, aquí en versículo 1, dice, nos indica el objeto al cual tenemos que prestar atención. ¿A qué debemos prestar atención? Dice, a lo que hemos oído. A lo que hemos oído. Lo oído aquí es el mensaje de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Es el mensaje de la salvación que solo se encuentra en Él. Es el mensaje de lo que Hebreos 1:2 ha dicho, que en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. Es lo que nosotros hemos escuchado, oído. El Hijo es la revelación final y completa de Dios. Y eso es por lo cual nosotros debemos prestar mayor atención. Y es interesante que el autor de esta carta se incluye en los que hemos oído. Y por eso por eso se cree que el autor forma parte de la segunda generación de creyentes, o por lo menos alguien que no ha participado presencialmente en el ministerio de Jesucristo. Y en ese sentido, nosotros somos como el autor, es decir, tampoco nosotros hemos visto, ¿no?, con nuestros ojos físicos a Cristo, no hemos presenciado sus milagros, pero sí hemos oído el mensaje, tal como el autor está diciendo aquí. Y eso es lo que nosotros debemos prestar atención a ese mensaje. No debemos dudar que el mensaje que ha dado es un mensaje fidedigno, porque es el mensaje que se ha dado por el Hijo. La palabra oír aquí en este contexto, oír, ¿no?, en general, significa hacer, ¿no?, que el sonido entre el oído. Y puede significar también entender, hacer caso. En este contexto, la palabra oído es el contenido del mensaje, y para enfatizar lo que debemos hacer con esa comunicación, usa esa frase que hemos visto al principio, prestar atención. Debemos no solo prestar atención, más bien mucha mayor atención. Es mucha mayor atención a este mensaje que debemos prestar. En el Antiguo Testamento, los israelitas fueron llamados a dar mucha atención al mensaje o a la ley que Dios le había pasado por medio de Moisés. En Deuteronomio 6, 4 hasta 9 dice, escucha, oh Israel, Yahweh es nuestro Dios. Yahweh uno es. Versículo 5, Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y luego en Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Y eso es lo que estamos hablando. Ellos tenían que estar muy atentos
y meditando la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos escucharon. Eso fue el mensaje dado por los profetas. Aquí en Hebreos, el autor de Hebreos está diciendo, cuánto más responsabilidad tenemos nosotros que ya tenemos el mensaje completo, final, que es dado por el Hijo de Dios. No es del primer pacto, más bien nosotros debemos ser aún más atentos a las advertencias y a la palabra que hemos recibido por medio del Hijo. ¿Y qué es lo que va a pasar si no estamos atentos a este mensaje? Dice al final del versículo 1, Hebreos 2, versículo 1, no sea que nos desviemos. Y la Reina Valera dice, no sea que nos deslicemos. Y esa palabra significa exactamente eso, desviar, deslizar, o Tagui dice también, ir arrastrado por una corriente. Ir arrastrado por una corriente. El comentarista Morris dice lo siguiente, este es un término náutico y sugiere la idea de romper amarras y estar a la deriva, llevado imperceptiblemente mar afuera o sobre las rocas por la corriente mientras el capitán duerme. Necesitamos anclarnos en estas verdades, pues hay corrientes que nos pueden alejar del anclaje de la fe. El tiempo, pues, pronto nos olvidamos la familiaridad con la verdad y otras cosas. Así que este es un término, ¿no?, del mar, de estar en el agua. El teólogo James White también indica que este término puede significar estar en el mar o cruzando un río, por ejemplo, sin calcular bien la ruta, para que uno no llegue a donde estaba esperando llegar. Y eso es por no calcular bien la corriente y por estar desatento. Recordamos la parábola del sembrador. Hay varios grupos de personas que están escuchando la palabra, pero no todos llegan. Hay, por ejemplo, los que rechazan abiertamente. No están atentos de ninguna forma al mensaje. Luego, hay los que parecen aceptar el mensaje, pero luego se aparten del mensaje a causa de la persecución. Y también hay otro grupo que parecen aceptar el mensaje, pero se apartan por las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas. Entonces hay tres grupos que escuchan la palabra con sus oídos, pero no hacen entrar el mensaje, no presten atención a lo oído. En este contexto de Hebreos, el deslizarse no es algo que pasa en un momento, sino que es algo que pasa lentamente. Al principio, uno se dice a sí mismo, no me estoy alejando y en cualquier momento puedo volver. No importa si pierdo mi tiempo con el Señor. No importa si no me reúno con los hermanos. No importa si no me esfuerzo en mi vida en estas áreas débiles o de pecado. Puedo volver en cualquier momento, pero a medida que pase el tiempo, mientras los otros hermanos están llamándole atención y sigue ese rumbo, él se va alejando más y más. Al final termina no dando importancia a las advertencias, pensando que están exagerando o que realmente no le importa. Luego, en el momento que es muy obvio, ¿no?, a todos que se ha apartado completamente, esa misma persona no da importancia.
Y como dije, eso puede ser por no pasar tiempo a solas con el Señor, por no dar importancia a estar en la congregación. Puede ser que el trabajo, el cansancio, muchas otras cosas. Puede ser que el trabajo o las necesidades diarias le están consumiendo todo su tiempo y energía. Puede ser que la última moda de ropa, la opinión de los amigos es lo que le importa más. De todas formas, no está dando importancia a las advertencias. Así que lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es, debemos prestar mucha mayor atención a este mensaje. Continuamos con el segundo punto. Las señales que se daban eran para confirmar el mensaje dado. Las señales del Hijo y de sus apóstoles confirmaron la veracidad del mensaje dado por el Hijo. Vamos a leer Hebreos 2, 1 a 4, todos esos versículos. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. En este punto, vamos a enfocar en la palabra dada por el Señor y sus apóstoles, que es las señales estaban confirmando eso. ¿Qué dice Hebreos 2.1? Dice, lo que hemos oído. Versículo 3. Una salvación, ¿no? La salvación, eso es el contenido del mensaje. Versículo 3 también, la cual fue anunciada. Y versículo 3, nos fue confirmada. Entonces, todo eso está dando referencia al mensaje dado, al mensaje que ellos habían recibido, al mensaje que ellos habían escuchado. Y esta salvación es, ¿no? A grandes rasgos, lo que podemos ver en la palabra, de la justa ira de Dios contra pecadores. Y tanto esta carta como otros hablan de eso. Esta salvación es del poder del pecado. Esta salvación es del dominio de Satanás y también de la muerte misma. Y esta es la palabra de salvación que se reveló por el Hijo. Y recordando que esta es la revelación final completa del Hijo, quien es superior a todo lo demás. Lo que vamos a estar viendo también en este capítulo es que el Hijo es quien ha pasado por todo el sufrimiento, todo lo que nosotros pasamos para llegar a ser el perfecto sacerdote a nuestro favor. Y por eso su ofrenda fue aceptada delante de Dios. La última parte de versículo 3 dice, la cual, ¿no? Hablando de este mensaje, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y este es el mensaje por medio de Jesucristo. Hablando de este mensaje dado por Jesucristo y luego los apóstoles, dice el comentarista Ceballos,
Aparentemente, algunos de los lectores de la carta lamentaban que la ley judía hubiera sido dada por medio de ángeles, mientras ellos habían recibido el evangelio cristiano por medio de meros hombres. El autor aquí corrige este error afirmando que el primer mensajero que declaró el mensaje cristiano de salvación fue el mismo Señor, el Hijo, quien es superior a los ángeles. Así que aunque el autor y los destinatarios de Hebreos no habían escuchado la palabra de labios de Jesús, los que oyeron a Jesús les confirmaban el mensaje con su proclamación. Así que el autor aquí está diciendo, el mensaje que nosotros tenemos es superior a lo que ellos recibieron en el Antiguo Testamento. Y hay mucho que incluye este mensaje del Hijo, lo cual ya hemos visto una parte. Y es muy interesante, solo para notar aquí, cuando empezamos el versículo 4, ¿no? Está haciendo una comparación entre el mensaje de los ángeles y a través de los ángeles que se daba y el mensaje que por medio del Hijo. Cuando comenzamos el versículo 4, o en todos esos versículos, tal vez mejor dicho, vemos la participación de las tres personas de la Trinidad. El Hijo es quien vino y reveló, o es la revelación final y completa de Dios. Dios, el Padre, es quien testificó del Hijo por medio de las señales que se hicieron, tanto por medio del Hijo como por los apóstoles. Y luego el Espíritu Santo participó repartiendo dones. Así que en todo sentido lo que está diciendo es que el mensaje es muy superior a lo que antes se habían dado. Y solo quiero ver una parte más de Dios sobre los ángeles y de la obra de la Trinidad. Pero aquí podemos preguntar, ¿dónde en el Antiguo Testamento vemos que la ley fue dada, por ejemplo, por medio de ángeles? Bueno, es posible que eso se da en Deuteronomio 33, versículo 2. No vamos a ver ese pasaje, pero en el griego eso puede dar a entender eso. Y también había una tradición, voy a decir, entre el tiempo del cierre del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando ellos creyeron más que la ley había sido dado por mediación de los ángeles. Y eso también, esa idea se ve en versículos en el Nuevo Testamento, como Hechos capítulo 7, versículo 53, Hechos 7, 53, que dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles. Y Gálatas 3, 19 también, la ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Así que esa idea está ahí. Y lo que el autor de Hebreos está diciendo es, tanto por medio de los profetas y también la mediación de ángeles, el Hijo es superior en todo sentido. Y como para confirmar esa superioridad, el Padre, en versículo 4, volviendo a Hebreos 2, el Padre dio testimonio de este mensaje por medio de esas señales y los milagros que se hicieron. Así que eso es importante entender, que en todo sentido, aunque en ese tiempo ellos estaban por decir tristes o estaban pensando, bueno,
lo que se recibió por medio de ángeles es mejor. Pero el autor está haciendo énfasis en que la revelación que ellos habían recibido es mucho mejor. Y en eso debemos ver lo que está pasando aún hoy en día en algunos sectores, ¿no?, de la iglesia o de los cristianos. Hay ese énfasis, o en el mundo también, de buscar mediación de mensaje de ángeles. Volviendo a lo que está diciendo respecto a señales, los señales eran para confirmar el mensaje dado. Las señales eran para confirmar el mensaje dado. Hoy en día, otra vez, hay mucho énfasis en las señales, los milagros, lo que un obrero de milagros puede hacer, por ejemplo. Pero aquí el autor está dando énfasis en el mensaje y las señales acompañan para dar testimonio. Dice Kistemaker, él supone, el autor, que sus lectores conocen bien la historia de la iglesia y más específicamente cómo la propagación del evangelio fue acompañada de señales y prodigios sobrenaturales. Su referencia a los dones del Espíritu parece implicar que sus lectores están enterados de aquellos dones que se mencionan en 1 Corintios 12. Las señales, prodigios, milagros y dones del Espíritu suplementaron la proclamación de la palabra de Dios en las primeras décadas del auge y desarrollo de la iglesia cristiana. El libro de Hechos está repleto de vívidos ejemplos de esos milagros. Pedro sanó al cojo que se sentaba a la puerta del templo llamado la Hermosa. Él también reprendió a Ananías y Zafira, restauró a un paralítico que no podía levantarse de su lecho en capítulo 9 y resucitó a Dorcas de los muertos. También dice otro comentarista, el Morris, dice, la revelación superior ha sido confirmada a nosotros, primero por el fiel testimonio de los discípulos, y la superioridad de este evangelio a la ley de Moisés fue manifestado también por el poder y los resultados, ¿no?, esos milagros que acompañaron su predicación. Y estos dones eran para dar fe del mensaje que estaban dando los apóstoles, como agentes con autoridad divina. Aquí la referencia es a los milagros que testiguaban la veracidad de lo predicado. Hoy, él continúa diciendo, hoy tenemos la palabra completa. De modo que no hay necesidad de estos milagros apostólicos. Dice a Dios ahora, atestigua a través del Espíritu, empleando la palabra de Dios. Como afirma el teólogo Pink, ya no tenemos los apóstoles con nosotros y por tanto los dones sobrenaturales, la comunicación de los cuales era una parte esencial de las señales de un apóstol. Así que en este pasaje está diciendo que estos dones, estos señales, esos milagros que se hicieron en ese tiempo fueron específicamente para confirmar la veracidad del mensaje. Entiendo que seguimos en el debate si hay dones de señales, milagros, los otros dones que se mencionan en 1 Corintios, por ejemplo. Pero al tener esa conversación, lo que es muy importante es tomar en cuenta lo que este pasaje en Hebreos dice respecto a el propósito de esos dones, de esos señales, de esos milagros. Si no tomamos eso en cuenta en ese debate,
realmente estamos perdidos antes de empezar. Y hay muchos otros pasajes que están relevantes a esta conversación en Juan 14, Hechos 2 y otros pasajes que debemos estudiar. Pero vuelvo a este texto, lo que estamos viendo en Hebreos 2, 1 a 4, el énfasis es la palabra. Y lo que acompañaba la palabra era las señales. El énfasis no son las señales y milagros. Y voy a dar lectura a esos 4 versículos otra vez para enfatizar esto. Hebreos 2, 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que desviemos. Debemos prestar atención al mensaje. Versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación, ¿no? La salvación, el mensaje dado tan grande, la cual, esa salvación, fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Así que sigue enfatizando el mensaje. Y luego, versículo 4, Dios testificó. Entonces, Él es quien ha testificado, eso es para verificar la veracidad del mensaje por medio de señales y también por dones repartidos del Espíritu Santo. Dios testificó del mensaje por medio de esto. Así que debemos mantener como lo que es más fundamental y importante en este debate, la palabra de Dios. Y para terminar este punto, debemos recordar la historia del hombre rico y Lázaro. Y al final de esa historia, en Lucas capítulo 16, versículo 31, dice, si no escuchan a Moisés, está hablando al hombre rico y lo que él estaba pidiendo, que mandara a alguien que se levantara de los muertos para predicar a sus hermanos. Pero la respuesta es, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Es decir, si no hacen caso al mensaje, el milagro mismo no los va a persuadir. Así que nosotros necesitamos mantener el énfasis bíblico respecto a la razón por la cual hay esas señales y milagros que se hicieron en ese tiempo. Y eso nos lleva realmente al punto principal de este pasaje de hoy, lo cual es la advertencia para nosotros. Si descuidamos este mensaje, vamos a deslizar y vamos a ir en otro camino. Vamos a perdernos. Dice, del tercer punto, la destrucción de los que descuidan esta salvación. A través de la historia cristiana, ha habido muchos que profesaban ser cristianos, pero descuidan la palabra y terminan en la destrucción eterna. Dice, versículo 2, porque si la palabra, Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles y fue, como decir, resultó ser inmutable, es decir, no había un castigo justo que se daba, cuanto más por descuidar la palabra de Dios, cuanto más por descuidar esta palabra dado por el Hijo. Toda transgresión, desobediencia recibió una justa retribución. Y si uno va viendo el Antiguo Testamento, hay muchos castigos
que correspondían a diferentes o pecados. Por ejemplo, el fuego extraño de Nadab y Abiú en Levítico 10. Ellos no tomaron en serio los mandatos de Dios e inventaron su propia manera como para acercarse a Dios, y Dios terminó castigándolos con el fuego que salió de él y los consumió. Había el castigo de muerte para un hijo rebelde que no se arrepiente. La pena de muerte por el homicidio, por secuestrar, por adulterio. También la pena de muerte se puede dar por un falso testimonio. Si daba falso testimonio buscando la pena de muerte para otra persona, la ley decía, hay que darle lo que él buscaba para el otro. Y había otros castigos del ladrón y de otras cosas. Los lectores de esta carta habrían estado muy familiarizados con estos castigos. Así que el autor de Hebreos no los menciona específicamente de cada pena por diferentes delitos. La sentencia tenía que ser conforme a la ley de Dios. Esas sentencias, en un sentido general, eran sentencias terrenales. Y luego, pero en versículo 3, Hebreos 2, 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la respuesta es, no vamos a escapar. No hay manera de escapar si descuidamos esta salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, Hechos 4, 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. No existe otro camino para la salvación. El Hijo es el único camino. Los que dicen, tú tienes tu religión, yo tengo la mía, las dos nos llevan al mismo lugar. Están bien equivocados. Tagui dice que esta palabra traducida, descuidar, cuando dice, si descuidamos esta salvación, quiere decir descuidar una cosa, persona, no cuidarse de ella, no inquietarse o preocuparse por ella. Es decir, no prestar atención a eso. El descuidar esta salvación es un pensamiento paralelo a lo que dijo en versículo 1, donde dice, debemos prestar mucha mayor atención. Significa estar un esfuerzo en eso. Hemos visto que había varios castigos en la ley de Moisés por los pecados, el no guardar la ley. Lo que el autor está diciendo aquí es, si descuidamos esta salvación, si no prestamos atención, no vamos a lograr la salvación eterna. Y tristemente, aún nosotros en la Iglesia Reformada, muchas veces tampoco nosotros damos la seriedad que debemos dar a esto. Muchos desvían de la fe, se apostatan de la fe. Muchos piensan, bueno, ya vivimos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la ley. Dicen a sí mismos, yo he orado aceptando a Cristo en mi corazón, voy a la iglesia de vez en cuando, no soy una mala persona, ¿cómo no me va a dejar entrar Cristo en su reino? Pero Cristo dijo a sus discípulos, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
La salvación que solo Cristo nos da no es por perseverar, pero la perseverancia es la manifestación o una manifestación externa de que tenemos la salvación verdadera por Cristo. Recuerden esa parábola del sembrador. Hay muchos que por un tiempo parecen ser creyentes, pero poco a poco se van desviando, se van deslizando. Lo que el autor dice es que si uno va deslizando, ya no hay otra manera de salvación. Hay un ejemplo de eso también en la Biblia. Pablo dice de Demas en 2 Timoteo 4:10, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Demas me ha abandonado. Sin lugar a dudas, Pablo iba advirtiendo a Demas de que se estaba deslizando. No creo que Demas un día se despertó y dijo, ya me voy de esto. Más bien, su mente ya estaba yendo en esa dirección. Poco a poco estaba siendo alejado de Dios y de la iglesia. Y terminó totalmente desviado. Todos, yo creo, conocemos personas que en un momento participaron en la iglesia cristiana, profesaron ser creyentes, podrían haber estado en el ministerio como pastores, pero que hoy en día están totalmente apartados de Cristo. ¿Qué ha pasado? En resumidas cuentas, se desviaron. Ellos no tomaron en serio esta advertencia que estamos viendo esta mañana. La pregunta para cada uno de nosotros, ¿qué van a decir aquí, de mí en 10 años, en 20 años? Yo voy a ser la persona del cual otros dicen, se desvió y no volvió. No tomó en serio la advertencia de la palabra. Kistemaker dice, repetidamente el escritor advierte al lector que no debe apartarse del Dios vivo y escribe que es horrendo caer en las manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. El descuidar la palabra de Dios no parece ser un gran pecado. Sin embargo, por medio de un contraste entre este pecado y la desobediencia del pueblo en la era del Antiguo Testamento, enseña que descuidar la palabra de Dios es una ofensa muy seria. Al habernos dado Dios su revelación total en el Antiguo y Nuevo Testamento, es imposible para nosotros escapar las consecuencias de la desobediencia o de la negligencia. Y muchas veces es la negligencia. Decimos, no es gran cosa. No importa si me esfuerzo. No importa si leo la palabra hoy. No importa si voy a la iglesia. No importa si me esfuerzo en ese área de mi vida, pidiendo la ayuda de Dios para cambiar, buscando la respuesta en su palabra, descuidando esta salvación tan grande. Y una razón por la cual nosotros participamos en la Cena del Señor cada domingo es exactamente eso, para recordar esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Muchos piensan que pueden tener un pie dentro de la iglesia y un pie dentro del mundo, pero no es así. Jesucristo dijo, uno no puede tener dos señores. Y eso es la advertencia que es a través de toda la palabra. Solo voy a leer varios pasajes en Hebreos que dan esta misma advertencia que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Tengan cuidado, hermanos.
No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Pues el que ha entrado su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos 6, 4. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. La tierra que bebe, la lluvia con frecuencia que cae sobre ella produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada, recibe la bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próximo a ser maldecida, termina por ser quemada. Hebreos 10, versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Y ha ultrajado el Espíritu de gracia, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay muchas más advertencias en toda la palabra de Dios, pero eso es para infundirnos del temor, del terror, del castigo eterno, y que entendamos el peligro de no ser intencional en nuestra relación con Cristo, de confiar completamente en Él. ¿Qué es la advertencia? Es de prestar atención al mensaje, de entrar el reposo de Dios. Y eso significa reposar de nuestras propias obras en el sentido de confiar en ellas, confiar solo en Cristo. Pero esa confianza en Cristo, no la fe verdadera en Cristo, resulta en buenas obras. ¿Por qué? Como Jesucristo ha dicho, un árbol, si un árbol es bueno o malo, se muestra qué clase de árbol es por su fruto. Y así que estas advertencias nos están diciendo, si no producimos ese buen fruto, aferrándonos a Cristo, mostramos que no estamos en Él. Así que la advertencia es prestar mayor atención a este mensaje de salvación que es por el Hijo. La salvación que tenemos de la ira de Dios, del pecado, del diablo, de la muerte. La salvación de gracia, por medio de la gracia de Dios. Espero que nosotros profesamos ser creyentes. Pero hoy en día hay muchos en la iglesia cristiana, en general, podemos decir,
Y puede ser algunos en nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Elión, que profesan ser creyentes, pero que no son creyentes verdaderos. Que hoy día sea ese día de prestar mayor atención a este mensaje, volver de sí mismo y confiar en Cristo. Y para nosotros que somos creyentes verdaderos, que nosotros seguimos en esa salvación, en el sentido de seguir confiando, profundizando nuestra relación con Cristo. Recordemos la verdad principal esta mañana. El Hijo ha revelado el mensaje final, dando testimonio a este mensaje por las señales que se hicieron. No existe otro camino para la salvación y hay mucho peligro en deslizarse gradualmente de esto. Vamos a terminar leyendo 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 13 en adelante. Por tanto, 1 de Pedro 1, 13 en adelante, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que, así como aquel que los llamó es santo, así también sean santos, sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro, plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días. Por amor a ustedes, por medio de Él, son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza que ustedes sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que a ustedes les fue predicada. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Y te pido, Señor, que nosotros prestemos mayor atención al mensaje que hemos recibido. Que nosotros entendamos la seriedad de esto, entendiendo que hay muchos que se postatan de la fe, que se van desviando y terminan en la ruina eterna, Señor. Totalmente apartados de ti. Señor, muchas veces no damos importancia a la vida diaria, a lo que hacemos cada día, como es realmente una manifestación de quienes somos. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros, que tú nos ayudes a esforzarnos en ti, entendiendo que solo en tu gracia, en tu poder podemos hacer eso. Que tú nos des esos deseos también para estar siempre con los hermanos, estar en tu palabra y esforzarnos en tu poder. Ayúdanos, Señor, esta mañana en eso. Y te pido, Señor, por los que están en nuestra congregación, que se están desviando.
los que están en otras iglesias cristianas, que se están desviando. Puede ser solo en su mente en este momento, o puede ser ya por acciones externas que se están manifestando su desvío. Y ayúdanos, Señor, a orar por ellos, a advertirles y a que tú estés obrando en sus corazones. Que ellos entiendan la seriedad de desviarse de ti. Gracias, Señor, por eso. Gracias por tu gracia, misericordia en nuestras vidas cada día. En tu nombre. Amén.